Bueno, ya en forma empezamos con nuestra primera experiencia significativa en nuestra Semana de la Salud. El día de hoy les tenemos dos invitadas de lujo. Una de ellas es la doctora Blanca Alarcón, con estudios en medicina y homeopatía, y profesional en nutrición con maestría y doctorado. Es youtuber, influencer y autora del libro Vencí una metástasis. Doctora Blanca, bienvenida. Del mismo modo, contamos con la presencia de la doctora Cristina Mateus, presidenta de la Fundación Crisos, diseñadora gráfica e industrial con especialización en semiología gráfica, conocida como Crisálida, la mujer de los rostros. Tenemos el privilegio de contar con ella el día de hoy, pues las dos son sobrevivientes de una enfermedad silenciosa y terminal como lo es el cáncer. Entonces, doctoras, bienvenidas a este conversatorio. Muchas gracias por su invitación. Un cordial saludo a toda la comunidad unavista, especialmente a la doctora Ana Bolena, por esta invitación tan especial y por este gran evento que sé que será de vital importancia para toda la comunidad. Gracias, como hablábamos, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al maestro rector Jaime Alberto Leal, a la doctora Miriam Leonor Torres, a ti, Ana Bolena, por la invitación, al doctor Jesús Fuentemayor de la Universidad de la Florida, y un abrazo fraterno y un agradecimiento a Liciania Arias. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Ya entrando en materia y en nuestro conversatorio, que es nuestra primera experiencia significativa en nuestra semana, quisiera que por favor nos contaran, doctora Blanca y doctora Cristina, para contextualizar en el tema de las emociones. Quiero iniciar con la doctora Blanca. ¿Qué es una emoción? Bueno, las emociones son reacciones fisiopsicológicas o psicofisiológicas que generalmente traen o bienestar o inestabilidad, o sea, traen cosas positivas o negativas para nuestra salud. Dentro de las emociones positivas, contamos en primer lugar con la gratitud, el perdón, la esperanza, el orgullo, siempre y cuando se combine con la humildad. Afortunadamente son muchas las emociones positivas que traen gran beneficio a nuestra salud. En el caso de las emociones negativas, son totalmente lo contrario. Ellas siempre van a traer inestabilidad, siempre va la enfermedad detrás. Una de las emociones más agresiva, más peligrosa de las emociones negativas es la ira. Bueno, además que existe la envidia, el rencor, los celos, son bastantes, desafortunadamente, pero si nosotros usamos la inteligencia emocional, podemos manejarlas de una manera correcta. En el caso de la ira, cuando se presentan episodios de ira, se genera una cascada, un torrente bioquímico que libera adrenalina y noradrenalina, lo que aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cantidad de problemas, inestabilidad. La sangre va directo a las extremidades, a nuestro rostro. Se presentan episodios donde uno puede sonrojarse o empalidecerse, perder el control, llega el temblor, se entorpece, actúa de una manera incorrecta porque esta emoción no deja que uno pueda razonar o que la persona que la está padeciendo razone, sino al contrario,
se entorpece y entonces va a originar problemas más graves de los que realmente tiene, y en lugar de buscar una solución, lo que hace es agravar el problema. Esto genera enemistades, genera incomodidad y sobre todo las grandes enfermedades que vienen al pie, porque altera nuestro sistema inmunológico. Entonces, al debilitarse el sistema inmunológico, surgen enfermedades degenerativas como el cáncer, por ejemplo. Todas las enfermedades degenerativas incluye también los episodios cardiovasculares, como por ejemplo los ataques al corazón, los derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Puede también haber una alteración, una subida de glucosa. Son infinitos los daños que hace esta emoción, más exactamente, porque todas las emociones negativas son malas, pero esta es la más agresiva, la más peligrosa, la que más debemos aprender a manejar o a controlar. Es algo que se presenta muy seguidamente en todos los lugares, pero que de pronto nos hace falta un poquito de conciencia para poder manejar esta situación. Como les decía antes, es usar la inteligencia emocional. Las personas que se enojan fácilmente viven menos precisamente por estos episodios. Los estudios demuestran que definitivamente sí viven menos, porque cuando se repiten estos episodios, entonces esto hace que un problema lleve al otro. Entonces, el sistema inmunológico manda en todos los sentidos. Y si nosotros descuidamos otros aspectos, como el sueño, la nutrición, bueno, otros aspectos que yo sé que más adelante la otra doctora la doctora Cristina va a explicar sobre eso. Entonces, si descuidamos toda esta parte, pues todo esto agrava la situación y vamos a caer en una depresión, en problemas ya mucho más graves. Gracias, doctora Blanca. Es de notar esta partecita, perdóneme, doctora Ana Bolena, es de notar que hay una diferencia muy grande entre el enojo y la ira. Una persona que se enoja tiene toda la lucidez para decir las cosas de una manera correcta, asertiva, con mucho respeto. Mientras que una persona que tiene ira está entorpecida, enloquecida, perdónenme la expresión, pero eso es lo que pasa en ese momento. Entonces, ahí está la gran diferencia. Cuando se le habla a una persona con respeto, con todo la forma como debe ser, como nos gustaría que a nosotros nos hablen, hablarle a los demás de esa forma, es muy posible que todos los problemas se solucionen. Una persona con ira no pretende solucionar el problema, es terca, necia, cree que tiene la razón y es grosera y es capaz de agredir, obviamente, además de la grosería, que es una agresión verbal, también puede llegar a agredir físicamente al otro. O sea, entonces hay una diferencia. Enojarse es normal. Lo que se quiere decir es que si se está enojando continuamente, pues también va a ser un problema grave. Entonces es cuando necesitamos saber manejar o controlar nuestras emociones. Gracias, doctora Blanca. Bueno, este es el análisis y la respuesta que la doctora Blanca nos da desde el punto de vista clínico. Ahora, desde el punto de vista arte terapéutico, vamos con la doctora Cristina, la presidenta de la Fundación. ¿Cómo abarcan ustedes las emociones desde su fundación? Bueno, doctora Cristina. Bueno, Ana Bolena, algo fundamental que uno como ser humano tiene que entender es que desde que uno nace, algo que le inculca el padre y la madre a sus hijos es que debe ser responsable, es que debe cumplir, es que debe tomar ciertos hábitos de vida, que todos nosotros desde que somos pequeños hasta que crecemos, los llevamos en nuestro chip cerebral.
Y debido a eso, pues nos colocamos metas de cumplimiento que en ocasiones se convierten en cargas emocionales. Evidentemente, cargas emocionales que hacen que en determinado momento generen en nuestro organismo ciertas dificultades, ciertos sonidos, ruidos a veces gritos muy fuertes, los cuales generalmente tendemos a no escuchar. Y cuando los escuchamos es cuando de pronto ya es quizás demasiado tarde, ya se ha generado un conflicto desde el punto de vista físico, ya han aparecido en nuestro organismo síntomas, malestares, ya hablamos de unas cargas excesivas de estrés, razón por la cual se hace necesario ingresar ciertas terapias básicas como son las arteterapéuticas, en donde empezamos a hablar de un término que es fundamental para todas aquellas personas que quieren aprender a manejar sus sentimientos y sus emociones, y es lo que se denomina la decodificación emocional. Y hablar de decodificar es una habilidad esencial en la vida del ser humano, y es básicamente aprender a escucharnos, aprender a entendernos, aprender a actuar, y combinando todo lo anterior es evitar que en determinado momento lleguemos a tener problemas de salud, como son las enfermedades silenciosas, como el cáncer, que hacen muy poquito ruido, pero en el momento en que hacen ese ruido y gritan, ya quizás es un poco tarde para algunas personas. Entonces, nosotros tratamos de a aquellas personas, no solamente a las personas que están enfermas o los pacientes, a los cuidadores y a sus familias, porque en ocasiones cuando como fundación encontramos a un paciente, nos damos cuenta de que el paciente se enferma, pero, oh sorpresa, el acompañante, el cuidador y la familia en ocasiones maneja niveles de estrés superiores o peores a los que tiene el paciente que está consciente de la enfermedad. Entonces es necesario empezar a hacer esa identificación para poder evitar que eso se convierta en un conflicto y un daño y pues genere o lleve a la persona a situaciones nefastas que son las que realmente no queremos ninguno de los seres humanos. Gracias, doctora Cristina. Bueno, ya se analizó desde el punto de vista de cada una sobre las emociones. En el caso de ustedes, ambas sobrevivientes de una enfermedad terminal, como lo es el cáncer, me gustaría, y sé que a nuestra comunidad unadista también le gustaría saber cómo las emociones afectaron su salud y cuál fue el manejo que le dieron a ellas. En el caso mío, las emociones formaron papel importante, muy importante en mi sanación o en mi proceso de sanación. En primer lugar, cuando fue descubierta esta enfermedad, que es una enfermedad desastrosa porque obviamente ya el cáncer había hecho metástasis. Entonces, ahí ya vino el tratamiento con medicina tradicional, que por supuesto fue muy bueno, excelente. Vino medicina nuclear, las radiaciones, todo un proceso, pero este proceso, cuando se hacía una terapia, duraba más o menos un promedio o actuaba durante un promedio de 2 años, 2 años y medio. Entonces luego volvíamos a hacerlo. Sin embargo, con mis conocimientos yo aportaba todo lo que era una buena nutrición o todo lo que es la buena nutrición, seguía investigando. Fue cuando hice mi maestría y bueno, más tarde fue cuando hice mi doctorado en nutrición también. Entonces, después cuando ya no había nada más que hacer porque ya era la última alternativa, el endocrinólogo me dijo, esta es tu última oportunidad, ya no se puede aplicar más radiaciones porque según la Organización Mundial de la Salud son peor los beneficios, peor los daños que los beneficios. Entonces, fue ahí cuando con todas las fuerzas de mi corazón le pedí a Dios que me diera más 5 años más de vida. Bueno, de hecho, eso se los pedí antes y Dios ha sido tan lindo
que en el 2006 fui diagnosticada, le pedí 5 años y en este momento llevo 5 y voy para 6, que estoy totalmente libre de cáncer. Bueno, pero alcanzé a salirme un poquito en sí de la historia como fue. Resulta que después de ver y repetir que otra vez el cáncer iba, venía, iba y venía, y yo cuidándome tanto con la nutrición, aplicando las terapias alternativas, que de hecho excelentísimo, todo lo que me hacía excelente, pero yo veía que los anticuerpos, los resultados subían, bajaban. Entonces me puse a analizar que algo andaba mal en mí, porque no era posible que cuidándome tanto, entonces el cáncer siguiera apareciendo. Entonces fue cuando me di cuenta que definitivamente las emociones formaban parte importantísima en el tratamiento. Y entonces comencé a practicar todas las formas de controlarlas, por ejemplo, la respiración, excelentísima, tomando el aire por la nariz, llevándolo profundo, 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 para que se oxigenen todos los órganos, y luego exhalando por la nariz también, para que obviamente la terapia sea exacta y logren los órganos oxigenarse y poder uno serenarse. Entonces me daba cuenta que cambiaban aquellos síntomas, porque habían muchos momentos que sentía como si la garganta se me cerrara, como si alguien colocara sus manos en mi cuello para querer ahorcarme. Era una sensación terriblemente fea que uno dice, Dios mío, no quiero volver a sentir esto en mi vida, pero era el aviso, era lo que me decía pilas, que es definitivamente este punto en el que está fallando. Y efectivamente comprobé que sí, y en todas las investigaciones uno se daba cuenta que definitivamente sí formaba papel importante, o que sí forma papel importante el control o el manejo de las emociones a la hora de sanarse. Cuando comencé a aplicar todo al 100, entonces, incluyendo también otras terapias alternativas, por ejemplo, caminar descalzo en el pasto, la arena, la tierra, es una terapia excelente porque le ayuda a uno a eliminar todas las radiaciones electromagnéticas, a adquirir más energía, a desintoxicar. Entonces era una terapia que no dejaba de lado. Igual tomar el sol moderadamente, bueno, ya juntando todas esas, pero haciendo énfasis en el control de las emociones, donde quiero decir que me serenaba totalmente, o sea, me controlaba y no volví a sentir una emoción fuerte. De esa manera me sané completamente. Y hoy le doy gracias a Dios porque realmente siento que me dio una ñapa, me encimó, y entonces dedico mi vida a enseñar en mis redes sociales. Hice este libro, escribí este libro que se llama Vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre, donde cuento toda mi historia, desde el primer momento de mi diagnóstico hasta mi sanación. Y además que gustó tanto que me lo aceptaron como tesis de doctorado en los Estados Unidos, donde hice mi doctorado. Entonces, estoy muy contenta porque la gente se ha beneficiado muchísimo. En el primer capítulo cuento toda mi historia. En el segundo les doy una clase de nutrición, y también en uno de los capítulos les enseño recetas especiales, desayunos, snacks, almuerzos, cenas. Y yo veo que la gente se beneficia mucho. En mis redes sociales me dan muchas gracias, me bendicen todos los días. Eso para mí es satisfactorio porque obviamente me anima muchísimo a seguir, porque mi propósito es salvar vidas, hacer que mi testimonio llegue hasta el último lugar del mundo para que todas las familias se beneficien de él. Gracias, doctora Blanca. Continuamos con la doctora Cristina. Bueno, creo que uno de los factores fundamentales a los que uno se enfrenta ante ese tipo de situaciones
en primera instancia es querer tener una respuesta de manera inmediata, que no la va a tener. Tratar de culparse o culpar o querer decir que eso pasó por, que tampoco es así. Querer decirle al médico en el momento en que le está atendiendo cuáles son las probabilidades que uno tiene para uno en ese momento tratar de utilizarlas todas y poder salir adelante y como borrar todo lo anterior. Y en realidad, digamos, dentro de esos procesos que uno vive, en el caso personal, que fueron procesos muy negativos, yo en la actualidad, las personas me dicen cuántos años tienes y yo digo, tengo 6 años, porque para el año 2016 me dieron 3 meses de vida y una junta médica de casi 8 personas, pues ese día no daban un peso por mí y hoy en día lloran conmigo de la felicidad por las muchas cosas que he logrado hacer gracias a esta enfermedad silenciosa llamada cáncer. Y creo que una de las cosas fundamentales es entender que estas enfermedades no te llegan a ti porque eres malo o porque eres bueno. No, a veces las enfermedades uno tiene que entender que son tentativas de autocuración, que son reacciones a acumulaciones de emociones que son negativas. En mi caso personal siempre me esforcé mucho por ser una persona eficiente, cumplidora, responsable, cuidadosa del mínimo detalle. Quienes me conocen y han tenido la posibilidad de trabajar conmigo saben que trato de ser minuciosa en cada una de las cosas. He bajado un poquito la intensidad en eso. Sin embargo, descuidé cosas vitales como, por ejemplo, y si tú me estás escuchando, no lo hagas. Desayuna bien, almuerza bien y come. Son cosas necesarias para el organismo, pero uno muchas veces por cumplir con la responsabilidad descuida ese tipo de cosas. Entonces, cuando se empiezan a manifestar cosas terribles como las que se manifestaron en mi vida, de como ir manejando mi carro y quedar totalmente ciega o empezar a estrellarme contra las paredes, y que yo dije, bueno, yo tengo que empezar a mirar qué es lo que está pasando en mi organismo, porque ya me tocaba, no porque uno, digamos, quisiera. Era cuando de una otra manera empecé a entender que mis órganos se estaban colapsando, que había una sobrecarga en mí que yo había descuidado y que quizás eran muchas cosas las que yo tenía que empezar a identificar. Pero hoy por hoy puedo darle gracias al Creador infinitamente, porque yo sé que es gracias a la mano de Él que uno está vivo y que puede hacer muchas cosas. Me ha permitido hacer, yo digo que muchísimas cosas más que las que hice antes de tener esta enfermedad llamada cáncer. Y hoy por hoy nace una fundación de la cual hablaré un poquito más adelante, que nació con el objetivo, como decía el señor rector, esas palabras tan bonitas, nacimos para servir, y qué privilegio tan grande es que yo tenga la oportunidad de servir a la comunidad, de olvidarme un poquito de mí y poder, a través de lo que yo viví, una experiencia quizás triste, dolorosa, fuerte, que realmente no se la recomiendo a nadie. Hoy en día lo que está resurgiendo es algo maravilloso y es conocimiento, es fortaleza, es esperanza, y es porque de una otra manera ya aprendí y entendí cómo encauzar esas emociones negativas y convertirlas en cosas maravillosas, positivas. Muchas gracias, doctora Cristina. Bueno, más claro no puede ser. Ya sabemos, según nuestras expertas que tenemos el día de hoy, que la ira, el orgullo, manejarlo de manera inadecuada generan daños en la salud del ser humano. Entonces, Cristina, me surge una pregunta. ¿Cómo podemos mantener o recuperar el control emocional? Bueno, fundamental entender cosas como que el rechazo, la no aceptación, el aislamiento, el castigo, lo único que nos van a dar a nosotros como seres humanos son traumatismos biológicos.
entender algo fundamental, es que cada cuerpo es independiente, cada cuerpo responde a una necesidad fundamental básica y que cuando nosotros no escuchamos esas necesidades básicas fundamentales, esto se convierte en emociones. En ocasiones hay que entender, uno a veces piensa que solamente la emoción es negativa, pero si yo me voy a casar, si yo voy a tener un bebé, si yo voy a comprar una casa, si yo voy a viajar y sobrecargo tanto mi emoción para proyectar algo como eso que es lindo, en ocasiones puedo estar generando que un órgano en mi interior empiece a sobrecargarse y a entrar en algo que se llama la guerra interna y genera un shock. Y ese shock es lo que después se convierte en una enfermedad. Entonces, por ejemplo, cosas tan elementales como, y esto lo tuve que repetir yo mucho en mi vida, yo tengo que correr, yo tengo que cumplir, yo tengo prisa, porque tengo que desarrollar lo que tengo que hacer. ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo en mi organismo? Formando un nódulo de la tiroides y estaba aumentando toxinas en mi organismo y mi metabolismo en ocasiones se estaba convirtiendo más lento y se estaba intoxicando. Y entonces, ¿qué podía empezar a pasar? Que yo me iba a empezar a enfermar. Y cuando yo me enfermo, evidentemente, pues obviamente ya todo colapsa, ya todo se daña, ya todo se afecta. Entonces empecé a entender que la prisa no era lo mejor. Entonces, hoy en día, como recomendación, le digo a la persona, es decir, vive tu día como si fuera el último. Ama a quien tienes que amar. A quien tengas que decirle que lo amas, dilo. Tú no sabes si es el primero, el único, el último o habrán millones, pero date la oportunidad de decirlo. Vive, satisface tus cosas de la mejor manera. Y algo que es fundamental es ponerle off a esas cosas que son negativas, decodificar las emociones negativas y evidentemente nosotros aprendimos a entender que esas emociones negativas yo las puedo liberar a través de la decodificación y utilizando lo que es el arte terapéutico. Sí, tienes que salir en la mañana, que se puede hacer muy temprano, y abrazar un árbol, recibe la energía del árbol. Si puedes caminar descalzo en un pasto, hazlo. Si puedes bañarte cuando te estás bañando, estás disfrutando del agua, te estás alimentando del agua, hazlo. Si estás consumiendo un alimento, muchas veces los seres humanos tenemos la costumbre errónea de que yo pongo mi alimentación bonita en mi mesa cuando tengo un invitado. Recuerda, el invitado más importante en la vida y en tu vida eres tú. Si lo que tú ves te agrada, si con lo que tú te alimentas está bonito, es saludable, te estás cuidando, te estás queriendo, te estás alimentando y estás fortaleciendo tu espíritu y de una u otra manera te das vida. Es aprender a entender que hablábamos hace unos días con la doctora Ana Bolena y ella decía, nadie hace por ti bien las cosas que tú mismo no hagas. Y eso es cierto en todas las etapas de la vida del ser humano. Nadie va a cuidar tu salud por ti mejor que tú mismo. Quiérete, ámate, consiéntete, escucha tu cuerpo. Es la única manera de poder salir adelante con estas enfermedades silenciosas que tenemos los seres humanos. Gracias, Cris. Bueno, ya entendemos que las cargas emocionales negativas y positivas afectan nuestra salud, pero una de las preguntas que normalmente uno se hace es, ¿qué efectos clínicos y de otro estilo pueden evidenciar que no me está pasando a mí como ser humano? Ahí le podemos preguntar a Blanquita y luego a Cris. Generalmente uno se cree el cuerpo glorioso, ¿cierto? La mayoría de personas se creen cuerpo glorioso mientras no les ocurre algo como lo que a mí me ocurrió. Los efectos más notorios, obviamente, es, como les decía antes, el sistema inmunológico se altera y del sistema inmunológico depende
una cascada enorme de reacciones bioquímicas y esto hace que no solamente afecte el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, la subida de tensión, obviamente, que es muy frecuente, sino que también altera el metabolismo, se sube la glucosa, las arterias o los vasos sanguíneos se dañan debido a tanta adrenalina y esto puede llevar a la aterosclerosis, que de hecho es otra de las enfermedades que son muy frecuentes. Pero entonces yo creo que hago un énfasis acá también para explicar que se pasó por alto una de las emociones que también es bien negativa y que así como la ira también forma parte de las enfermedades y que se nota muchísimo, muchísimo en las familias, en el trabajo, los compañeros de trabajo, los vecinos, los paisanos y a veces entre hermanos también. Yo sé que ese puntito de enfatizar la envidia hizo falta en mi primera intervención. Por eso quiero hacer énfasis a esa parte porque es otra de las emociones negativas fuertes y bien destructivas. El envidioso siempre quiere tener lo que el otro tiene y entonces esto se convierte en tristeza, melancolía, rencor, porque no tiene lo que el otro tiene. Y cuando estos episodios pasan, la persona llega a cometer errores graves, como se han visto casos, hasta de matar a su mejor amigo o asesinar a su mejor amigo, por ejemplo, de inventarle cosas feas a la persona que está teniendo el éxito, obviamente. Entonces, mira siempre, el envidioso tiene ese sentido de maldad, de querer hacerle al otro algo para destruir lo que está haciendo. Dicen, no puede ser, ¿por qué él? ¿Por qué yo no? Muchos autores lo definen como la mediocridad, como el sinónimo de la mediocridad. Y pues obviamente llevando esas dos emociones fuertes, pues ya desencadena más emociones negativas que destruyen, hacen estragos en el ser humano. Gracias, doctora Blanca. Doctora Cris. Bueno, en el caso mío, pues no tuve que sufrir mucho con el caso de la envidia, porque no he sido una persona normalmente que fuera envidiosa, pero sí, digamos, fui una persona muy confiada y de pronto algo descuidada con algunos hábitos fundamentales en la vida del ser humano, como quizás la alimentación, como de pronto el dormir, ¿no? Algo que es vital en la vida del ser humano. Uno tiene la necesidad de dormir mínimo 5 a 8 horas diarias. Si tenemos la posibilidad de hacer un pequeño sueño después de tomar un alimento pesado, como puede suceder en el caso de la hora del almuerzo, también es fundamental. Tomar ciertos hábitos que quizás uno no toma para poderse ayudar en su salud. Y es que cuando tú eres docente, cuando tú eres director de curso, cuando tú eres representante de una fundación y cuando eres artista, entonces la gente te felicita y eso te llena mucho, te alegra mucho, pero en ocasiones tú te llevas a tu camita este bichito y con este bichito empiezas a trabajar, empiezas a contestar hasta altas horas de la noche, empiezas a responder las cosas, te acuestas
y cuando te vas a tu camita, entonces te vas con toda la tarea del día siguiente y evidentemente cuando te levantas ya tienes la respuesta. Pero lo que estás haciendo es que así como el organismo necesita alimento físico, necesita alimento espiritual, también necesita un descanso mental para poderse nutrir en sus neuronas y en sus procesos normales como ser humano. Entonces, cuando tú no tienes eso, entonces te empieza a pasar lo contrario, es que tú te acuestas y ya no duermes. Y si duermes 1 hora, te felicitas porque dormiste 1 hora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento estás dañando esos activadores que tienes en tu organismo para que te digan que algo está pasando. Entonces ya no duermes, ya pasa como pasaba en mi caso, que eran las 4, 5 o 6 de la tarde y yo realmente desde por la mañana no sentía hambre, porque evidentemente había cumplido perfectamente con todas las tareas, pero no había sentido hambre. Quizás me tomaba un tintico, 1, 2, 3, 4 tinticos, pero esa no era una alimentación básica, fundamental para cuidar mi vida. Entonces, al dañar los hábitos de alimentación, al no dormir de manera adecuada, claro, trataba de hacer deporte, practicaba la natación y entonces uno lo hace 1 vez por semana creyendo que haciendo eso nivela todo lo anterior, pero la realidad es que hay una desorganización de ese tipo de cosas. Tú debes hacer un ejercicio básico, 10, 20 minutos de manera diaria, consumir alimentos básicos, puedes consumir 5 o 6 veces al día, si la alimentación es básica, va a disminuir tu peso. Algo que empezó a pasar en mi caso es que el peso se aumentó de una manera abrupta, llegó un momento en que yo empecé a pesar 180 kilos, talla 26, y era bastante traumático. Mi cabello pues no era largo como ahorita, se puso amarillo, se puso muy feo, y entonces empezó a golpear la vanidad. Y era terrible porque yo decía, Dios mío, me sentía fea, me sentía horrible y empezaba el organismo a emitir esas señales. Entonces, digamos que permitir que se descontrole la vida por ser uno demasiado responsable es la firma y el pasaje VIP a tener una enfermedad silenciosa. Entonces, la recomendación es, seamos responsables, pero más responsables que con nuestras actividades laborales o profesionales, seamos responsables con el cuidado de nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra propia vida. Y tengamos una muy buena relación con el Creador, porque es gracias a la mano de Él que creo yo que tanto la doctora Blanca como en mi caso personal estamos vivas hoy en día. Gracias, Cris. Bueno, doctora Blanca, ¿qué otra recomendación nos puedes brindar ya para ir cerrando? Bueno, una importantísima es que todos procuremos ser mejores personas cada día, porque si nosotros somos mejores personas, hacemos que la otra también sea mejor persona. Ahí viene a veces el dicho que dice, como me tratan, trato, que obviamente uno ya como profesional y con toda esta experiencia que ha tenido, pues uno no lo va a aplicar, pero es lo que la gente aplica normalmente, ¿cierto? Entonces, otra de las recomendaciones que les doy es que la nutrición se debe equilibrar. Por supuesto, les recomiendo leer todos los días, organicen una parte de su tiempo, así sea media horita, 20 minutos, mientras van cogiendo el hábito para leer, aprender y así poderse cuidar ustedes mismos y poder ayudar al tratamiento médico. Porque puede ser el médico más eminente del mundo, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte en nuestros tratamientos, muy seguramente la enfermedad nos va a sacar ventaja. Lo mismo ocurre obviamente con las emociones. Si nosotros no aprendemos, no usamos la inteligencia emocional, que es aprender a manejar o a controlar las emociones, no estamos en nada, estamos perdidos a nivel salud, a nivel bienestar, porque resulta que todos los días de la vida se generan episodios. Si uno va conduciendo, aparece el conductor que uno no se dio cuenta y lo cerró, y viene la grosería, la patanería, la falta de cultura ciudadana, la hostilidad,
porque la hostilidad es un sentimiento agresivo, está obviamente dentro de las emociones negativas, es ese sentimiento de querer siempre provocar esa conducta de contradicción, que todo lo que el otro dice es malo. Entonces viene la hostilidad cínica, y la hostilidad cínica es peor, es como una patología, porque cree que todo el mundo hace las cosas mal, que todas las personas actúan solamente para el bien propio y que uno es el único que hace las cosas bien. Entonces, esta es la típica hostilidad cínica. Esto se da generalmente en algunos políticos, menos mal que no se da en todos, porque si no, este país sería un desastre. Pero hay políticos que usan como herramienta esto para hablar mal del otro, para echar la culpa de todo lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando en el país, que todo es culpa del otro, y usa como herramienta para hablarle mal en todo momento a la comunidad, al pueblo, y siembra, su tarea es sembrar rencor, resentimiento y odio en sus corazones. Entonces, estamos destruyendo de esa manera la sociedad. Eso no es educar. Eso no es bienestar. Yo creo que todo líder debe pensar siempre en enseñar e inculcar bienestar a la comunidad. Hacer siempre todo lo que haga, lo haga obviamente por el bien común, ¿ya? Y todos poner un granito de arena para que todo sea fácil, en el sentido, porque nada es fácil en la vida, para que todo sea bienestar. Porque vuelvo y repito, como énfasis, como mecanización, detrás de la enfermedad siempre están las emociones, porque siempre las emociones originan algún malestar, algún dolor. Por ejemplo, una persona con depresión siempre siente dolor en la espalda, dolor en el pecho, y a veces se cree que va a sufrir un paro cardíaco, pero en realidad son esos dolores que genera la depresión, porque obviamente siempre se manifiesta con un dolor en cualquier parte del cuerpo. Y recomendarles, obviamente, que manejen sus emociones inteligentemente. Como decía la doctora Cristina, el sueño es fundamental, porque cuando uno no duerme bien, no puede concentrarse, al otro día obviamente no rinden sus labores, va a estar siempre de mal humor, y siempre cuando se vea en un episodio de ira o algo que lo estén ofendiendo, entonces respire profundo, sostenga para que el cuerpo se oxigene, cuente hasta 3 y no responda a la hostilidad. Es mejor hacer caso omiso. Gracias, doctora Blanca. Bueno, es de reconocer que estas dos mujeres son ejemplo de vida, son mujeres valiosas, pero ante todo valientes guerreras, con un propósito en común, que es el de ayudar a salvar vidas. En ese sentido, ya nuestra doctora Blanca nos comentó sobre su libro Vencí una metástasis. En el caso de la doctora Cristina, nos gustaría que nos dijera qué nació de esta afectación y que hoy la hace ejemplo de vida. Adelante, doctora Cristina. Muchas gracias, Ana Molina. Pues de ese tan doloroso nació esto, la Fundación Crisos, que es una entidad sin ánimo de lucro encaminada a ayudar a las personas diagnosticadas con cáncer, que año tras año trabaja en poder fomentar actividades que de una u otra manera ayuden a estas personas que tienen estas problemáticas a salir adelante. No solamente trabajamos para la persona diagnosticada, trabajamos para el cuidador y para la familia. Tú que estás escuchándonos hoy en el conversatorio, si en algún momento de la vida tú necesitas o tienes un problema
del tipo psicológico, que no te dan tus medicamentos porque estás afectado y son medicamentos costosos y la EPS de pronto no te los está dando. Entonces, comunícate con nosotros porque nosotros tenemos varias actividades y voy a comentarlas porque están a servicio de la comunidad. Casi que en el 99% de los casos buscamos que sean totalmente gratuitas. En ocasiones, cuando no son totalmente gratuitas, pues sabemos que algunos de los médicos o las entidades, ellos piden alguna prestación, pero tratamos de que sea lo más pequeña, pero digamos que el enfoque, la razón social de la fundación es que sea con ese concepto. Trabajamos talleres para pacientes, para cuidadores y para familias. Trabajamos en la Defensoría Legal para la atención integral del paciente diagnosticado con cáncer, el cuidador y su familia. Trabajamos arduamente en la planificación de programas en conjunto, lo que nos ha permitido trabajar en la actualidad con más de 200 entidades nacionales e internacionales. Trabajamos con entidades gubernamentales, públicas y privadas, con entidades académicas, como lo estamos haciendo con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con quien llevamos ya trabajando 4 años, felizmente. Trabajamos moda con sentido social, utilizando el recurso terapéutico, lúdico y pedagógico, que es la moda, el arte, la pintura, la fotografía, para mostrar que a través de esto yo sí puedo decodificar algunas de las emociones negativas. Trabajamos en concursos, convocatorias artísticas y preventivas, y en la actualidad estamos trabajando 5 campañas a nivel mundial. Una de ellas específicamente para el cáncer de mama, otra que es Anudarte, de la cual tengo el privilegio de decir que forma parte el maestro rector como embajador de esta campaña a nivel mundial. Trabajamos para los niños y estoy inmensamente feliz de que el próximo sábado 17 de abril, haremos el lanzamiento de lo que va a ser nuestra 5ª campaña internacional, que se llama Ve, hazlo puedes, por la prevención del cáncer cervicuterino, o llamado BPH. Y lo haremos con un seminario internacional en el que pues hemos invitado a 6 ponentes de lujo, nacionales e internacionales, que nos hablarán, como en esta oportunidad vamos a trabajar esa temática, nos hablarán todo lo que tiene que ver con la prevención, la sexualidad y el BPH. Tenemos una magnífica sexóloga invitada que nos hablará sobre cómo manejar la sexualidad masculina y femenina para poder conocer, entender y tratar este tipo de problemáticas. Tenemos también a la directora general de la Liga contra el Cáncer, quien nos hará una información sobre estadísticas, procesos preventivos sobre este tipo de temáticas. Entonces, me siento orgullosa hoy en día de decir que soy la representante legal y presidente de esta fundación, y que es gracias a que no me puse a esperar que todo el mundo me pobreteara y me dijera, pobrecita, y me quedé tirada en una cama esperando de que alguien me diera un abrazo, sino que quise decodificar y sacar de algo muy triste, doloroso y fuerte como es un cáncer, adelante algo maravilloso como es una fundación que sirve en este momento a muchas personas y les ayuda desde todas estas cosas que les acabo de mencionar. Gracias, Cris. Bueno, entonces, comunidad unadista, el día de hoy nuestro regalo es: escucha tu cuerpo, actúa, piensa en ti, vive por ti. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Damos paso a las preguntas o comentarios que tengan. Bueno, para mis queridas compañeras, nos preguntan, ¿cómo nutrir el bienestar emocional y qué alimentos recomienda para dormir mejor? Para mí la pregunta. Bueno, importantísimo, como decíamos antes, equilibrar la nutrición. Una nutrición equilibrada quiere decir que debemos variar, porque todos los alimentos tienen diferentes propiedades y, por supuesto, diferentes funciones.
Caminar descalzos en el pasto dentro de las terapias, que yo lo llamaría como una terapia alternativa, por el gran poder que tiene esto para sacar todas las radiaciones electromagnéticas. Mejorar obviamente el sueño, y entonces que viene a la pregunta, los alimentos que más influyen porque más melatonina, son más ricos en melatonina, están los frutos secos. Dentro de los frutos secos tenemos las almendras y las nueces, que además contienen un aminoácido que es el triptófano. Ayuda, por supuesto, muchísimo a mejorar la calidad del sueño, a que sea un sueño reparador. Importante incluir las frutas y las verduras. Hay gente que está satanizando las frutas se necesitan. Obviamente, las frutas se deben consumir con moderación, pero se deben incluir especialmente aquellas frutas de color oscuro, como los arándanos, las moras, las fresas también están incluidas, también tienen bastante triptófano y melatonina. Y aquellos alimentos que contienen también magnesio, por ejemplo, el aguacate, que también contiene ácidos grasos esenciales. Las verduras, todas también equilibradas. El brócoli lo recomiendo muchísimo en mis redes sociales, siempre lo incluyo en mi nutrición porque de hecho fue uno de los alimentos que más me ayudó para sanarme de esta metástasis. También el banano, por ejemplo, dentro de las frutas tenemos el banano, un té especial porque resulta que en la cáscara del banano existen más propiedades con beneficios para mejorar el sueño. Entonces, ese té de cáscara de banano es muy fácil hacerlo. Yo lo enseño a hacer en mi canal de YouTube y también en mis otras redes sociales. Igual yo también podría agregar que independiente de la alimentación, que es fundamental, en el momento en que va a acostarse a dormir, recomendación, retirar el celular por lo menos 1 metro de su cama, apagar las luces, desconectar el televisor, dormir con una pijama que sea cómoda, cómoda en donde usted pueda sentir que su cuerpo está realmente descansando. Tratar de no consumir un elemento pesado por lo menos media hora o 40 minutos antes de acostarse a dormir, para que de esa manera su organismo pueda entrar perfectamente en lo que es el proceso del sueño. Bueno, Erlina Bella nos pregunta, el tener rabia sobre los actos de los cuales no se tiene control, pero si eres el causante de lo que sucede después, ¿es un acto de enfermedad? Por supuesto que es un acto de enfermedad. Claro, todo episodio que altere su sistema endocrino está generando una cascada de reacciones bioquímicas. Por ejemplo, el cortisol, que es una hormona que el cuerpo necesita, pero que cuando este se produce en cantidades excesivas, va a producir enfermedad. Tener en cuenta que ese sentimiento es un sentimiento negativo y como sentimiento negativo va a generar una reacción. Y esa reacción va a ser una reacción emocional. Y normalmente esa reacción emocional va a afectar en ese momento a la parte más débil que hay en tu organismo, que muchas veces tú no la identifiques, sino la identifica el médico. Entonces, evidentemente la rabia sí es un generador de enfermedad, razón por la cual es importante no solamente controlarla por la consecuencia que quizás se va a generar, sino por el efecto que va a generar en tu organismo. Bueno, Sandra Yasmín nos pregunta para la doctora Cristina, quisiera saber cómo se puede explicar el cáncer en los niños si ellos no tienen sentimientos negativos.
Ok. Una manera muy sencilla de poder explicar al niño qué es el cáncer es hablándole acerca de que todos dentro de nuestro organismo tenemos guerreritos, o sea, soldaditos que se mueven dentro de nuestro cuerpito y que a veces hay soldaditos que son muy fuertes y pueden batallar muy fuertemente, pero hay otros soldaditos que ya no son tan fuertes y en ocasiones caen vencidos porque lo que los atacó es mucho más fuerte que esos soldaditos pueden entender. El niño debe entender algo que es muy difícil cuando estamos manejando el cáncer para los infantes, es que el cáncer es una enfermedad que le puede llegar a cualquiera y que evidentemente pues nadie, ningún papá quiere que le llegue a un niño, pero que todos los seres humanos, todos, independiente que seamos pequeños o grandes, tenemos algo que se llaman las defensas en el ser humano. Transmitimos ese lenguaje de defensa en el término soldadito batallando por nosotros. Entonces, que a veces ese soldadito se debilita muchas veces porque no se alimenta bien, muchas veces por circunstancias ambientales de la vida, muchas veces porque es genético. Ese soldadito pierde la fuerza y en ocasiones son muchos soldaditos los que caen en esa batalla y entonces gana o va ganando un proceso a la enfermedad. Entonces es necesario acudir al médico para que ese médico nos traiga otros soldaditos que vienen con medicamentos, ¿cierto? No les hablamos de las jeringas, no les hablamos de los procesos donde se hacen estos procesos para las quimios a los niños, sino les hablamos de que llega otro que va a ayudar a batallar y a tratar de vencer la enfermedad. Y es muy importante, independiente de que el niño sea pequeño y tengamos que manejar esta información, que el niño entienda que a veces esas batallas se pueden ganar, pero hay ocasiones en que esas batallas se pueden perder. Yo tengo una experiencia que es muy triste, pero digamos que me fortaleció mucho. Y gracias a esa experiencia con un niño, en ese momento el niño era de 5 años, él le quedaban exactamente, creo que eran unos 5 días de vida más o menos, y el niño estaba batallando con la enfermedad. Y independiente de que, pues quienes manejamos la enfermedad y la hemos vivido, hemos generado cierta fuerza ante este tipo de informaciones, tuve que presenciar el momento en el que el niño ya estaba sintiendo que esos soldaditos que estaban batallando en su organismo se estaban venciendo y él se iba a ir. Y fue muy triste, lo recuerdo con demasiada tristeza, hasta se me cortó un poquito el habla y me disculpan por eso. Él se para frente a su mamá y le dice a su mamá, mami, los soldaditos están perdiendo la batalla y yo sé que yo me voy a ir, pero yo quiero que tú tengas esa fuerza que yo en este momento estoy perdiendo, porque te necesito fuerte y te necesito feliz, a pesar de que yo voy a tener que partir. Y ese día, con dolor, y lo sigo recordando con mucho dolor, entendí que los niños son más fuertes de lo que nosotros mismos consideramos a veces. Y me mostró que nacería la campaña de Manitas por la Vida, en donde enseñaríamos al mundo a que más fuerte que Superman, que Batman, que Robin, es ese guerrerito de vida que se sienta con 5 años frente a su mamá y le dice esas palabras tan hermosas de fortaleza para que la mami siga fuerte ante esa dificultad de esa enfermedad silenciosa, porque sabía que se iba a ir. Y a los pocos días falleció, dejando ese mensaje para las personas que lo conocimos y hoy compartiéndolo con ustedes que nos están escuchando. Oh, gracias, Cristina, por esas palabras tan conmovedoras, de verdad que... Bueno, vamos con la siguiente pregunta y las 3 últimas preguntas. Laura Cinero nos pregunta, ¿todas las enfermedades físicas son causantes de un factor psicológico y mental? No todas. No, por supuesto que no. Las enfermedades se originan por diferentes factores. Hablábamos obviamente de la genética,
La genética sí interfiere, pero existe una ciencia que se llama epigenética, que quiere decir que los genes sí se pueden modificar. Pero ¿cómo modificamos los genes? Precisamente haciendo como un breve resumen de lo que hemos hablado, con una nutrición equilibrada, con la buena hidratación. No es lo mismo consumir agua de botella, por ejemplo, o de una botella que viene como gruesa, un buen empaque, a una botellita que trae un plástico que hasta suena cuando uno lo coge. Por ahí se pueden dar cuenta de la calidad del agua. Lo mejor es tener un filtro en su casa. Aprovecho para darles esa recomendación, porque así pueden sacar el agua de su filtro y llevarla en su bolso al trabajo, por ejemplo, o mantenerla siempre disponible para ir hidratando de sorbo a sorbo. El ejercicio, que obviamente no puede faltar, porque el ejercicio activa directamente mitocondrias. Las mitocondrias son una partecita de la célula, como nos enseñan desde la primaria, que son la fábrica, explicándolo así como con terminología más simple para que todo el mundo me entienda, porque obviamente esta actividad es para muchísimas personas, no solamente para médicos o personas que saben de nutrición o de salud, sino para todo tipo de público. Entonces, estas mitocondrias son las que mandan en todo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo le hago ejercicio, entonces la mitocondria comienza a trabajar, porque ahí está la energía. Y uno puede comenzar a hacer el ejercicio como cansado, como que no lo quiero hacer. Y cuando lleva 10, 15 minutos, se ha dado cuenta que las mitocondrias se han activado, se ha activado esa energía y uno quiere seguir haciendo ejercicio. Por eso es tan bueno que las personas vayan o hagan ejercicio siempre en ayunas. Ahí se comete un error, cuando la gente come para luego ir a hacer ejercicio. No, lo científico es que hagan su ejercicio en ayunas. Bueno, ya si el ejercicio lo hacen en la tarde, pues obviamente hubo que comer durante el día, dejar un espacio más o menos mínimo de 1 hora para hacer el ejercicio, 1 hora y media. Lo de las terapias alternativas, por supuesto, ayudan muchísimo. El control de las emociones o el manejo de las emociones. Todo esto ayuda para que realmente se cambien, se modifiquen los genes. Y muchas personas le dicen a uno, por ejemplo, en mis redes sociales me dicen, eso es mentira que uno se sana de una metástasis, porque la gente sabe que la metástasis es la última etapa del cáncer. En realidad, sí, una metástasis asusta. Cuando uno ve la palabra metástasis, uno dice, Dios mío, voy a morir la otra semana, ¿en cuánto tiempo Dios me va a dejar en este mundo? ¿Qué hago? No hice nada, solamente trabajar y estudiar. Descuidé mi descanso, descuidé todas las cosas maravillosas que uno puede hacer en el mundo, porque Dios inundó el mundo de cosas maravillosas y tenemos todo para podernos sanar, para cambiar esos genes. Hago un poquito de énfasis que en mi casa, 3 personas, 3 hermanas, sufrimos de cáncer, tuvimos cáncer y las 3 estamos sanas, libres de cáncer. Yo fui la única que hizo metástasis en ganglios linfáticos y en sangre, pero gracias a Dios, a mis conocimientos, a los médicos, a las terapias alternativas, todo mejoró y pude salvarme. Hay muchas personas que se confunden a veces y piensan que con las solas terapias alternativas tienen. No, hay que aplicarlo todo. Si en mi caso hubiese aplicado las terapias alternativas, incluido el control o manejo de las emociones desde el comienzo, seguramente mi cáncer habría sido de 1 año, 1 año y medio o digamos 2 años, pero mi cáncer duró entre 8 y 9 años. Ya cuando me declararon libre de cáncer, ya fue a los 10 años de haber sido diagnosticada. Entonces, hoy ya tener e ir para los 16 años de ser diagnosticada, pero más de 5 de estar totalmente libre de cáncer, tengo una experiencia tan grande. Aprendí a las malas, entre comillas, pero me di cuenta que definitivamente sí hay que estudiar, sí hay que aplicarlo todo, el ejercicio, la nutrición equilibrada,
la buena hidratación, el control obviamente de las emociones, repetición de la repetidera, pero quiero que les quede mecanizado a todos, que las emociones sí son fundamental y que forman parte importante en el tratamiento y que las personas que ya tienen una metástasis no pierdan nunca su esperanza de vida, porque sí se pueden salvar aplicando todas aquellos, ¿cómo se llama? Aquellas terapias, porque todo esto es una terapia, aplicando todo y ojalá desde el comienzo de su diagnóstico. Seguro que van a salir adelante, porque no le van a dar pauta a que las células cancerígenas crezcan. ¿Por qué? Porque las está ahogando, las está quemando, les está cerrando todos los caminos para que ellas puedan vivir. ¿Cómo la acechan? La cercan por todo lado con todas estas terapias y trabajan mitocondria. Por eso cuando las personas hacen metástasis en huesos es un poquito más difícil porque no pueden hacer ejercicio. Sin embargo, hay otros ejercicios que son más suaves, que se los pueden dirigir pues para tratar de no dejarse sacar ventaja. Pero una persona que sea diagnosticada con cáncer o con metástasis dentro de sus terapias, además del control de las emociones, debe incluir obligatoriamente el ejercicio, y uno que recomiendo enormemente es el ejercicio de intervalos de alta intensidad, porque es el que más trabaja mitocondrias. Sirve hasta para los niños que tienen bajito su crecimiento y que los papás dicen, no, es que mi hijo ya se quedó enanito, no va a crecer. Bueno, le dicen así a uno palabras textuales, pero en realidad haciendo este ejercicio de intervalos de alta intensidad 2 veces por semana, llevando una nutrición adecuada donde después de terminar ese ejercicio no va a consumir azúcar durante 2 horas. Me refiero al azúcar que está incorporado en los carbohidratos, porque todos los carbohidratos contienen azúcar, solo que hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entonces uno debe seleccionar siempre los carbohidratos complejos. En mi libro Vencí una metástasis, en el segundo capítulo, aquí lo tengo, les doy una clase de nutrición y les explico muy bien cómo se clasifican los carbohidratos, porque muchas personas dentro de mis seguidores me dicen y me preguntan, ¡ay, come mango! Uy, no puedo creer. ¿Y arroz también? No, yo les estoy enseñando que desde el desayuno uno tiene que obviamente incorporar y equilibrar, y que los carbohidratos sí son necesarios porque son los que dan energía. Bueno, también las grasas dan energía, pero depende cada patología, depende el objetivo que el paciente quiere lograr. Y nuevamente repito, existe la epigenética, que quiere decir que los genes sí se pueden modificar. Entonces, un saludo para aquellas personas que están sufriendo de cáncer o metástasis. Y una recomendación especial es que no pierdan la esperanza. Recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo les diría que no espere que la emoción de rabia o que la emoción de enojo se convierta en enfermedad. Si bien es cierto, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tus hábitos de deporte y todo lo demás, mientras tú tengas una salud mental adecuada. ¿Y cómo es una salud mental adecuada? Vas a evitar enfermarte. No des paso a la ira, controla la rabia. Si en ese momento tú tienes una sobrecarga de rabia tan fuerte, que crees que no la puedes dominar, la recomendación es párate, da una vuelta, respira, vigila tu respiración y vuelve a entrar para evitar decir algo, hacer algo que no debes hacer, y para evitar de una u otra manera alimentar esa parte que se llama estrés y alimentar esa enfermedad que después se puede convertir en una enfermedad crónica. Si por casualidad quieres entender y saber cómo sentirte tranquilo o poder ayudar a ese proceso de decodificación, y quizás no puedes salir porque estás en una cama, como nos dice una de las personas que nos está escribiendo, está en una cama, invítala de pronto a dibujar. Si sabe dibujar, si no sabe dibujar, que haga un trazo, que escriba, que lea,
que se siente con alguien y comente las muchas historias que ha pasado en su vida. Es decir, evitemos siempre estar hablando de las cosas negativas. El alimentarse de las cosas negativas es dar abono para el crecimiento de esa negatividad. A menos que tú la quites de tu vida, tú no vas a poderte sanar y salir adelante. Recuerda, la enfermedad es grave, la enfermedad debilita, esos soldaditos se debilitan, pero todo se alimenta aquí. O sea, no solamente es lo que entra por aquí, lo que yo entro por aquí puede aumentar tus emociones negativas, tus sensaciones de autocastigo, de pésame, de dolor, de maltrato. Y si tú siempre piensas que eres gordo, que te ven gordo, que te ves feo, esa es tu autoestima y la estás alimentando y eso es lo único que tú vas a generar y eso va a reflejarse en una enfermedad. Entonces tienes que cuidar tu salud mental, tu alimentación, tu ejercicio para que esto no llegue o pase a un proceso de una enfermedad terminal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta. Juan Carlos nos pregunta, ¿quiere saber si hay alguna oportunidad para pertenecer a grupos de apoyo siendo extranjero? Para la doc Cris va esta pregunta. Pero claro que sí, Juan Carlos. Es más, me fascina que me hagan esa pregunta porque detrás de esta entidad y de este rostro, que es el rostro público, claro, hay más de 400 voluntarios en el mundo entero y la pregunta que a uno le hacen es, ¿cómo puedo ayudar? Entonces todo el mundo dice, es que yo muchas veces no tengo plata. Perdón, para poder ayudar a una persona diagnosticada, a un cuidador o una familia, usted no necesita plata. Si usted es abogado, puede ayudarnos a defender los derechos de esta persona. Si usted es médico y tiene soporte médico, pues nos puede ayudar para hacer alianzas interadministrativas de apoyo mutuo para beneficio al paciente. Si usted es una persona que tiene la oportunidad de apoyar, en este momento pues sabemos que por razones de pandemia está un poquito cerrado los procesos de talleres y procesos presenciales teniendo en cuenta las normas de bioseguridad. Pero si usted quiere ayudar, cualquier manera es fundamental. Cuando hacemos las presenciales, mire, créame, Juan Carlos, que darle un abrazo a una persona diagnosticada, a una persona cuidadora o a un familiar es fundamental. Una palabra de ayuda, una palabra de apoyo, una palabra de promoción puede salvar una vida. Escuchar un conversatorio como este al que gentilmente nos invitó la doctora Ana Bolena puede hacer que esa persona mire la vida de una manera diferente. Y si esa persona está aprendiendo a comer adecuadamente, teniendo en cuenta que el sueño es vital y entendiendo muchas cosas de las que mencionamos aquí, créeme, Juan Carlos, y quienes nos están escuchando, que vamos a ser personas que salvamos vidas y podemos hacerlo de esa manera. Entonces, claro que sí, en el chat acabé de colocar los correos, tú nos escribes, queremos colaborarte y con muchísimo gusto, con los brazos abiertos y con el abrazo paterno que hizo nuestro maestro rector, lo recibiremos para poder beneficiar a estas poblaciones que tanto lo necesitan. Sí, esa era una de las últimas preguntas, Cris. Nuestros invitados desean saber los datos de contacto de ustedes, entonces para que por favor los dejen en el chat. Sí. Y pues ya, señora, perdón. No, que el mío lo acabé de colocar y en el Facebook nos encuentran como Fundación Crisos, tal cual está allí. También lo mismo, Fundación Crisos Colombia en Instagram. Y bueno, unidos podemos salvar vidas. Da lo que tienes, lo que puedes, y si lo que tienes es tiempo, lo que tienes es conocimiento, utilicémoslo para salvar, no lo utilicemos para llenar ese rencor, esos elementos que nos hacen daño. Ayudemos a la humanidad, es lo que podemos hacer. Es a lo que invito el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Cristina, doctora Blanca, muchas gracias, y a nuestra comunidad unadista, un abrazo desde la distancia. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Bolena. Dios los